Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y nos adentramos en los próximos minutos en la historia de las palabras. ¿Cuál es ese contexto histórico que rodea a muchas palabras, algunas de ellas curiosas, poco utilizadas, pero que de alguna forma todos hemos escuchado en alguna ocasión? José Luis Díaz Prieto, palabrista, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, como siempre, un placer. En esta ocasión nos traes una palabra que yo creo que se ha utilizado bastante, ¿no? El término bicoca. ¿Cuál es su origen? Sí. ¿Cuál es su historia? Pues es una palabra, como todas las que tratamos en esta sección, una palabra que tiene un lado histórico, que nos trae. Quizás es de las palabras que más claramente tienen un trasfondo histórico, ¿no? Pero hay que empezar diciendo que hay muchísimos libros o muchísimos webs o blogs de lingüística que realmente no dicen algo totalmente exacto, porque mencionan que el origen de la palabra bicoca es una famosa batalla entre las tropas imperiales, las tropas las tropas imperiales, ¿no? Del emperador español contra los franceses en Milán, allá por 1522, ¿no? Entonces se dice que como las tropas... es que titubeo al decir españolas, porque realmente, bueno... Todavía no había nacido España como tal, ¿no? Claro. Por eso titubeo un poco, ¿no? Pero vamos Sí. a decir, las tropas del emperador Carlos pues vencieron fácilmente, no sé si fácilmente, pero sí, parece que solo hubo una víctima entre los españoles, entre las tropas del emperador, pero hubo varios miles entre los franceses. Entonces, claro, siempre se ha dicho que bicoca, la palabra bicoca como algo que es muy fácil, que está chupado, por decirlo así, viene de la facilidad con la que las tropas imperiales pues ganaron a los franceses. Eso es en cierto modo inexacto, y digo solo en cierto modo, porque en el caso de bicoca convergen dos orígenes. Uno puede ser efectivamente la facilidad con la que los imperiales vencieron a los franceses en aquella batalla del milanesado, pero hay otra que es más antigua, es decir, es que la palabra bicoca ya se utilizaba antes como algo de poco valor. Normalmente la palabra bicoca en castellano antiguo, en italiano también, venía a significar una pequeña construcción, un bicoco, también se llamaba en Castilla. Entonces era una pequeña construcción, una fortaleza muy pequeña. Y ocurre, curiosamente, que en esa batalla de 1522 hay una bicoca. Hay una bicoca, es decir, hay una especie de parque que es donde tiene lugar cercano a Milán. Ahora es un barrio de Milán, pero ahí en ese parque tiene lugar la batalla y en lo alto de una pequeña loma había una fortaleza, es decir, había una bicoca o un bicoco. Una bicoca, como le llaman los italianos. Así que realmente, bueno, pues sí, efectivamente por eso se llama la batalla de la bicoca. Pero podemos entonces ver que hay dos orígenes de esta palabra. Uno es el antiguo castellano bicoco, que posiblemente venga del germánico bique, pico, que es bicoco, es simplemente un pico donde hay una fortaleza o una defensa o una garita. Y el otro es que efectivamente en aquella batalla de 1522 tan fácilmente ganada por los imperiales, pues tuvo lugar en un parque donde había y donde los imperiales tomaron una pequeña fortaleza llamada bicoca, ¿no? Así que realmente es curioso aquí cómo han convergido, ¿no? estos dos sentidos. Y bueno, si realmente es verdad lo que he dicho antes, es decir, fue una bicoca en el sentido español, porque los suizos parece que perdieron 3.000 cadáveres en aquella, masacrados por la artillería de los imperiales. Y se dice que entre los imperiales solo murió uno y además casi de carambola, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido que se llame bicoca, bicoca a cualquier cosa que es muy fácil, muy sencilla o mucho más fácil de conquistar de lo que parece, ¿no? Así que, bueno, pues es una palabra con historia, pero es una palabra que no tiene la historia, o por lo menos no la tiene totalmente, la historia que equivocadamente se le atribuye. Claro, Pero en muchas ocasiones conocemos o bautizamos, ¿no? Colocamos nombre con términos que tienen un sentido o que tienen una razón de ser un poco a medias, ¿no? Claro, porque claro. el término quizás más correcto tendría que ser la batalla de la bicoca, colocando el artículo, ¿no? Haciendo referencia sí. a esa casetilla, a esa cochambre, Bueno, ¿no? de sitio, ¿no? Exacto.
En los buenos libros, en buenos tratados de historia, sí que se habla de la batalla de la Bicoca, que ya te digo que ahora mismo la Bicoca es un barrio de Milán, ¿no? En realidad, lo que es interesante de esta palabra es un fenómeno que no es inusual, que realmente el origen de una palabra es doble, confluyen como dos ríos, ¿no? A veces uno es un sentido, el riguroso, es el origen etimológico, y el otro es pues lo que lo que el habla ha considerado, y confluyen esos dos ríos. Por lo tanto, no hay un único origen de la palabra, ¿no? Pero esta palabra es de las que en cualquier libro de curiosidades lingüísticas aparece como bicoca. ¿De dónde viene bicoca? Pues de la batalla de Bicoca. Bueno, pues no es exactamente así, porque bicoca ya significaba antes, en castellano, ya significaba un pico, un bicoco, donde realmente había una pequeña fortaleza. Así que una coincidencia muy curiosa en esta palabra que nos ha llevado a aquellos tiempos en que las tropas imperiales pues hacían pedazos a los franceses en un territorio que, como tú muy sabes, Milán fue durante mucho tiempo parte de la corona hispánica, evidentemente. Uh-huh. Muy curioso el origen de este término, que seguro que nuestros oyentes, nuestros seguidores han empleado en más de una ocasión, pero que desconocían que el origen viene no solamente del nombre de una batalla, sino sobre todo de una pequeña construcción pobre, muy modesta, humilde, podríamos decirlo así, tampoco vamos a ser despectivos, que da sentido un poco a ese aspecto de cuando se habla de una bicoca, ¿no? De algo que tiene poco valor o que no trasciende mucho. Muy bien. El diccionario de autoridades señala, se me olvidaba mencionarlo, ya indica, en el diccionario de autoridades ya encontramos que bicoca ha significado durante siglos, mejor dicho, bicoco, un fortín pequeño y fácil de conquistar. Así que está perfectamente acreditado que la palabra ya tenía un pedigrí anterior a la famosa batalla del milanesado de la Bicoca. Uh-huh. En el año 1522. Muy bien, José Luis, todas las palabras tienen historia y es una delicia descubrirla contigo cada pocas semanas aquí en esta sección de Palabras con Historia, Historia de las Palabras, contigo, nuestro palabrista oficial, José Luis Díaz Prieto. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues palabra que lo agradezco yo también. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.